gracias por aceptar la invitación, por aceptar también que pudiésemos grabar esta sesión. Pero como que estamos comenzando con una pregunta que es, ¿quién es Laura? Javier me dijo que tú eras de Palmira, sí, pero que Ujú. habías estudiado en Popayán. Eh, no sé si de pronto nos quieras comentar un poquito más de ti. Alcancé a leer que en tu informe te gustaba mucho el manga, querías hacer en algún momento mangaka, pero pues no sé, lo que nos quieras contar de quién es Laura. Bueno, pues vale. Yo nací en Palmira, efectivamente, ahí viví hasta los 16 años, pero ya para venirme a estudiar a la universidad decidí venir a vivir a Popayán y entré a la Universidad del Cauca a estudiar diseño gráfico. Pero solo duré un semestre porque me gustó más comunicación social y me pasé. Y entonces ahorita estoy, digamos, terminando el proceso en la U. Ya el trabajo que leyeron, la novela gráfica o el cómic, es un intento de mezclar lo que me gusta con lo que estudié. Y me gusta efectivamente mucho las narrativas ilustradas, me gusta la ilustración, el diseño, el cómic y todo ese tipo de cosas que puedan reunir diferentes maneras de contar las cosas. Digamos que ese es mi gusto personal. Y el trabajo pues apuntaba a eso. Yo ahora vivo en Popayán y tengo 23 años eh, y mucha pasión por ese tipo de cultura, ¿no? Porque en general eso se construye a partir de unas culturas. Me gusta mucho el periodismo gráfico, me gusta tantas cosas al respecto. ¿Habías ido a talleres de cómics o habías tenido algún entrenamiento de cómic previo o de fanzine? No sé. Pues así como entrenamiento, no, más allá de lo que uno a veces hace con los amigos de juntarse a hacer cosas, a intentar aprender, porque digamos con fanzines sí hemos hecho varias cositas muy chiquitas, como de temas muy precisos, ¿no? Entonces, botánicas colombianas, cosas así, como muy ilustrativos, más por la diversión de hacerlos. Y ya en la U sí, digamos que en Palmira hay una cosa que son los shinanimes, no sé si han escuchado hablar de Acá shinanime. también los hacen. ¿Acá en Popayán también hacen? Yo sé en cerquita Cali, en Cali los hacen. ¿En Ah, Popayán los hacen, Javi? ¿Sí? hacían, creo, ya no. Sí, aquí lo hacen también, y es el mismo, la misma persona que hace el de Palmira, es el de Cali. Ellos empezaron en Cali, después lo hicieron en Palmira y después lo hicieron en Popayán. En Popayán lo hicieron dos veces, pero la última vez fue antes de la pandemia. De hecho, sí iba a ser uno, pero la pandemia lo canceló. Sí, porque yo sé que, digamos, en Cali los hacían cada mes, ¿no? Con el Centro Cultural Confandi, y en Palmira los hacían 2 veces al año. Y en Tuluá creo que también hicieron varios. Allí a veces se prestaban los espacios para ese tipo de cosas, ¿no? Para talleres, para actividades así. Y hubo un evento que se llamó, no me acuerdo cómo se llamó, pero sé que era de libro ilustrado, de álbum. Y lo hicieron con Fandi también. Y ahí fui a un taller con una ilustradora que se llama Paula Bocio. Y fue muy chévere porque fue un taller de una tarde, pero daba muchas pistas sobre cómo manejar y los conductores narrativos, entonces el color, vale, todo ese tipo de cosas. En Buenaventura también han hecho Kinani. Creo que eso, pero la verdad eso no ha sido muy formal. Y ya en la universidad sí hice un curso, no tanto de realización de cómics, sino como de apreciación. Entonces se llamaba Cine y Cómic. Y lo que hacíamos era revisar diferentes obras y teorías sobre cómics, sobre cómo, bueno, sobre las intenciones narrativas, cómo funcionaba, cómo surge, bueno, los primeros cómics. Y en ese curso hicimos un ejercicio de guión. No había que ilustrarlo y nada, solo pues trabajarlo. Eso fue una lectiva de la U. Y ya, yo creo que eso ha sido casi todo. Más allá de lo que uno practica. De hecho, dentro del informe tú hablas de este ejercicio de curso de cine y cómic y que a partir de ahí es que te surge la idea de hacer la- de Sí, hacer tu tesis asociada a novela gráfica. sí, la verdad es que digamos que esa materia fue como
la que me permitió saber que en la U, en espacios académicos, se podría hacer la relación, ¿no? Entre lo que a uno le gusta en nuevas narrativas y pues un proceso académico, porque la verdad es que el trabajo que yo hice es parte de un proceso de la universidad, o sea, es ayuda a los profesores, planeación, diseño de proyectos, bueno, tiene como todo ese tipo de cosas, pero es como adaptado a lo que yo quería en el fondo, que no pensé que pudiera hacer y pues sí, pasó. Esto de que tú, por ejemplo, tú diferencias investigación, creación con la investigación tradicional, pues dentro del campo académico, ¿cómo hiciste como para sobrellevar todo esto? Porque, o sea, yo también estoy estudiando y, por ejemplo, siempre, y de hecho Javier también está estudiando, entonces es siempre un poco complejo muchas veces cumplir con algunas entregas que le piden a uno dentro de esa investigación tan convencional, tan tradicional, tan cuadriculada, mientras uno también tiene que llevar unos procesos creativos. Entonces, ¿cómo hiciste como para mediar entre estas dos? Pues fue muy difícil porque hubo un momento en el que yo dije, no, yo no, como que no creí que pudiera terminar el trabajo, el proyecto, más que todo por eso, porque yo sentía que no se acomodaba a lo que se esperaba, ¿no? Porque igual uno sabe que los profes esperan algo, que va a haber unos jurados que lo van a juzgar con unos criterios que están basados en unas maneras muy difíciles, muy distantes a lo que uno hace. Que nunca han hecho proyectos de creación, investigación. Sí, digamos eso es lo más duro, pero lo que pasa es que la directora que yo tuve, la profe Andrea Calderón, digamos que yo la escogí y le dije, no, profe, o sea, yo quiero hacer este trabajo, pero necesito que usted sea la que me dirija, porque si no va a ser muy difícil. Porque ya hay otros profes, incluso en la parte de dirección, que tienen como una línea muy marcada de investigación, entonces no les gustan los datos duros, las estadísticas, y ese tipo de cosas pues influyen también en el trabajo de los estudiantes. Entonces digamos que esa complicidad con la profe fue la que me ayudó muchísimo a tener la libertad y a poder acomodar la relación con el trabajo y con el resto de profesores, el programa y los requisitos. Y también la ventaja es que en el programa está la modalidad de investigación-creación. A veces la gente no la toma porque digamos que es arriesgado, es bastante sufrimiento porque implica esforzarse mucho, implica no siempre estar satisfecho, implica mucho de parte de los directores. Entonces, digamos que siempre es como, pues, el camino más largo, ¿no? Como complicado. Los otros también son difíciles, pero en este hay un esfuerzo adicional y se espera mucho también de los demás profes. Y con los jurados, me fue muy bien, los profes les gustó mucho. Yo fui muy afortunada porque tuve jurados muy chéveres en el trabajo. Uno es un profe que estaba haciendo un doctorado, creo, que se llama Nelson Freddy Osorio, y él estaba estudiando en Argentina sobre el transmedia. Entonces, pues por ese lado fue muy chévere porque a él le gustó mucho el trabajo. Y tuve otra profe del programa de ciencia política que se llama Edna Mosquera y ella, digamos, el trabajo tenía un enfoque de género. Trataba de mediar con la parte teórica con la parte de creación, ¿no? Entonces la investigación era muy fuerte en la parte de perspectiva de género y la profe Edna, la politóloga, pues digamos que ese era su fuerte. Y también le gustó mucho el trabajo y decía justamente eso, que casi no, pues no juzgado, no ha calificado ese tipo de proyectos, porque para ella era muy diferente leer ese informe que parece un diario a leer un informe en el que pues uno ya utiliza la tercera persona para narrar las cosas. Digamos que me fue bien con ellos. Laura, antes de que pasemos a la pregunta de Javier, el Andrea Calderón, ¿ella ya había dirigido tesis asociadas a narrativas gráficas o tú eras como la primera? No, ella de hecho también era la profe que me dio el curso de cine y cómic en segundo semestre. Entonces digamos que ella le gusta también muchísimo. Entonces se ha formado bastante en eso. Ella es magíster en estudios culturales y en artes visuales. Y había dirigido a unos chicos que no hicieron investigación-creación, pero hicieron una investigación sobre las mujeres en los cómics de Batman. Entonces, es que no recuerdo cuál es el nombre del trabajo, pero sé que es sobre eso.
creo que se llama The Catwoman, no me acuerdo, pero algo así, es muy chévere también, ese sí está en Isu. Mm, o sea, ellos no hicieron cómic, sino que hablaron de Investigaciones, cómic. un análisis del discurso sobre el cómic. Ya, Pero pues digamos que en parte también eso contribuye pues, a los claro. estudios sobre cómic. Javi pregunta que cómo o por qué elegiste el tema de género. Si alcancé a leer algo sobre que, digamos, dentro de tu familia habían estado atravesadas pues también por varias de estas temáticas, pero tú inclusive antes de hablar con tu mamá ya tenías la intención de trabajar género, abortos y este tema de abusos. Pues digamos que yo quería hacer yo sabía que quería hacer un cómic, ¿no? Trabajar narrativas gráficas, pero no, pues me costaba escoger el tema porque hay muchos temas que podía tratar y que me parecían chéveres. Y digamos que, pues uno sabe que las temáticas de ahora abarcan muchas coincidencias con lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, el tema medioambiental, el tema de conflicto social, el tema sobre, bueno, el rol de las mujeres es otro de esos temas que está incluido, niveles, digamos, estrategias pedagógicas. Hay muchos temas que hoy en día, digamos, que tienen mucha pertinencia social. Y entonces, pues yo tenía, digamos, esa baraja de temas, por así decirlo, y afinidades, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo también había como un interés por trabajar el tema de género. Igual yo creo que es como una tendencia grande a nivel universitario y la gente de ahora, digamos que puede percibir más ciertos problemas que antes pues pasaban como invisibles. Entonces, también me uní a un semillero, que es el semillero de comunicación, género y perspectivas disruptivas. Entonces, digamos que allí, pues había una base teórica muy chévere. Digamos, los proyectos en los que hemos trabajado desde el semillero son distintos al trabajo de grado, ¿no? Son como violencia obstétrica, sensibilización al respecto de eso. Hay uno de educación, eso se llama formación financiera, educación financiera para personas de algunos barrios de Popayán donde hay huertas comunitarias, cosas así. Pero digamos que a partir de lo que yo conocí en el semillero y las cosas que a mí me interesaba, pues creo que identifiqué los derechos sexuales como algo de lo que quería hablar, porque me interesaba hablar de derechos humanos, pero pues es un tema muy amplio porque pasa por todo. Entonces, para ir especificando un poquito, lo reduje bueno, reducirlo no es la manera de decirlo, pero lo delimité en derechos sexuales y así fue que surgió el enfoque de género en el trabajo. Nosotros también comenzamos a trabajar a partir de un semillero y, y no sé si de pronto te pasó lo mismo. Por ejemplo, yo particularmente quería trabajar era el tema de las virginidades. Entonces, con un compañero yo recopilaba relatos de las mismas estudiantes, compañeritas mías, y se los pasaba a él para que los dibujara. Y muchas veces cuando yo hablaba con las compañeras, pues yo les decía, bueno, eso es para que lo vaya a dibujar un compañero y él lo va a leer y todo eso. Y entonces ellas se motivaban más para contar. Entonces, cuando uno cuenta el proyecto que va a hacer a través del cómic, la gente muchas veces puede soltarse más y le gusta más como la idea. Entonces, no sé, porque yo había leído dentro de tu trabajo que tú habías intercambiado ideas o sugerencias con la gente y no sé si te referías como a eso, a que de pronto le mostraste los trabajos, luego ellos te retroalimentaron las ilustraciones. Eso me pasó, pero digamos ya muy más adelante, porque de hecho tuve un inconveniente con una persona, o sea, el trabajo está basado en historias que se daban como en una relación de amigos, ¿no? O sea, yo les avisaba, por supuesto, les contaba que estaba haciendo un trabajo, que quería unas historias, que quería contar esto, ilustrarlo, bueno, toda la carreta del trabajo.
y la gente se animaba mucho y me contaba cosas pues de las que nunca habíamos hablado. Digamos, hay historias muy feas, muy fuertes que no están en el trabajo, porque digamos que el trabajo inicialmente yo quería que fueran 10 capítulos, pero 10 capítulos era demasiado para mí solita. Entonces, les contaba y yo sacaba las historias más chéveres, ¿no? Con las que pueda trabajar más. Y había otras que se volvían como una confidencia. Entonces, pues era fuerte escuchar algunas cosas que le había pasado a gente que yo ya conocía y que nunca me imaginé que le hubieran ocurrido. Pero entonces con una chica ya me contó una historia y no, pues una historia pesada. Y entonces yo me emocioné mucho. Yo dije, no, chévere esta historia para el trabajo. La hablé con la directora. Ella también estuvo de acuerdo, la muchacha, cuando le dije, ella me dijo, no, esta historia, puedes hacer una Biblia con todo lo que me ha pasado. Y yo, no, pues perfecto. Y yo quería mostrarle ya las ilustraciones. Y cuando se las fui a mostrar, digamos que no, tal vez no tuve el mejor manejo de las cosas y no, esa muchacha ya no quiso que yo contara eso, o sea, no quiso verlo ahí. Entonces allí fue que yo dije, no, este trabajo, no estoy haciendo lo que quiero, porque lo que yo esperaba era que la gente, al ver ese tipo de historias que son anónimas, por supuesto, no son los nombres reales, los personajes no se parecen a las personas, pues pudiera visibilizarse más el problema del que quería hablar y pudieran sentirse identificadas y, o sea, como dignificar esas vivencias a la luz de esos derechos. Pero con la primera chica eso no me pasó y fue muy frustrante, fue muy doloroso. Pero ya sí más adelante, ya aprendiendo de esa experiencia y con mucho más tacto, muchas más precauciones, con otras personas, digamos con la persona que era la persona que protagonizaba el cómic de Silvia. Con ella sí, yo le mostré los borradores, de hecho el cómic tuvo muchos cambios, ella me decía, no, allá no hablamos así, o tal persona no me tratan de vos, sino de usted, cosas así por el estilo, y eso enriqueció mucho también el trabajo. Pero eso ya fue más adelante, ya cuando tenía los borradores. Digamos que en la primera parte fue de choque por lo que pasó con la chica. Uf, pero súper bacano eso porque, o sea, eso que yo sepa, nadie lo hace. O sea, de trabajar con las personas no se ve. Y felicitaciones porque es una es tomarse en serio lo que uno está representando y lo que uno está mostrando. O sea, te cuento, por lo general lo que hacen ay, sí, hay que contar la masacre de no sé qué. Entonces contémosla así, no me interesa si la gente de la masacre le parece bien o no, o sea, porque realmente no hay nunca una recepción de qué es lo que piensa la gente, de cómo está siendo representada dentro de esos relatos. O sea, que tú te hayas tomado el trabajo de mostrarle ese trabajo a las personas, o sea, eso tiene... Sí, eso es lo que me decía la directora, ¿no? Que pues a veces uno no siempre lo hace porque no siempre digamos que es necesario, son temas tan personales, porque igual ellos me contaban una parte de ellos, eso era como una confesión y entonces yo sentía que tenía unos relatos muy delicados bajo mi responsabilidad y eso fue difícil. Súper chévere. Y nunca, o sea, ¿entendiste por qué la otra persona no le gustó? ¿Entendiste o no entendiste y mejor dejaste eso allá? No, pues es que fueron muchas cosas. Yo creo que fue la manera como le dije que nos volviéramos a reunir, cuando nos encontráramos, como que le di muchas vueltas. Ya la persona no estaba cómoda, ya no me quería, o sea, yo esperaba, ella cuando me contó la historia ya me dijo, no, y ya, eso como superado, ya me pasó, ya voy hacia adelante, pero en realidad no, son cosas que igual son heridas que quedan. Claro, Y pues yo no sé, fue difícil. Yo creo que igual de alguna manera eso me hizo entender que esas cosas sí hay que hablarlas, o sea, tienen que salir de uno porque si no van a ser muy peligrosas, van a ser muy dolorosas. Y bueno, pues ahí me tocó tener mucho cuidado, yo le pedí disculpas, bueno, fue feo, pero pues ahí me quedó la experiencia. sí, no, igual todos esos temas que uno trabaja y terminan es como uno los trabaja es porque en algún momento de pronto uno se siente muy empático,
pero porque a uno también le ha tocado vivir algo de eso, o sea, digamos, yo no me puse a recoger relatos de las virginidades de las mujeres porque la mía haya sido muy bonita, sino porque uno mismo está atravesado por todas esas cosas que está tratando de investigar, ¿no? Y también ser consciente de eso. Y hablando de eso, te quería preguntar, ¿cómo hiciste? O sea, porque en el sentido en que las investigaciones lo atraviesan a uno, eh, en todo el proceso, no sé si sentiste que conociste más cosas de ti, sentiste que, porque alcancé a leer algo sobre que dentro del proceso creativo del cómic, reflexionaste cosas que antes no habías entendido, ¿sí? Entonces, de pronto que nos cuentes un poquito de eso. Sí, bueno, claro que sí, digamos, todo el trabajo fue de reflexionar mucho, de pensar el por qué, de pensar qué sentía yo, de saber cómo eso pasaba también en mi vida y en la vida de la gente que yo tenía más cerca. Entonces, por eso es que surgen las anécdotas de mi familia, de mi abuela, de mi hermana, de mi prima. Y bueno, hay cosas también que me han sucedido a mí, pero yo hacía como la diferencia y trataba de entender también lo que les pasaba a las otras personas. Igual no todas las personas que participaron del cómic eran mujeres, entonces historias con mis amigos, historias con mi novio, con mis otros primos, tantas cosas. Uh-huh. Y el proceso de autorreconocimiento se da en función a que yo tenía que lidiar con todo eso, o sea, no podía contar las historias y ya, sino que, digamos, suena ñoño, pero tocaba estudiar muy bien qué significaba todo eso, ¿no? Qué teorías había, qué perspectivas ya alguien más había discutido, eh, y por qué todo lo que pasaba. Entonces, no, en la historia de Silvia a ella le sucede X cosa, pero entonces, ¿por qué cosas hacía que eso le pueda suceder? No, entonces que hay una cultura, una tradición, un machismo enraizado, bueno, y eso por supuesto que ha pasado por todos nosotros porque nosotros también vivimos en esa cultura, en medio de todo eso. Al principio las historias, digamos que con otra profe me decía que pusiera que en el trabajo eso era en Colombia, que era novela gráfica con perspectiva de género en Colombia. Pero en realidad yo creo que va mucho más allá de eso. Y también se recoge mucho porque es en el suroccidente. Casi todas las historias ocurrieron en el Huila, en Nariño, en Cauca, en Valle del Cauca y algunas en Bogotá, pero esas no quedaron ya en el cómic como tal. Entonces, ese tipo de dinámicas pasa por momentos históricos no solo colombianos, sino de toda Latinoamérica o de todo el mundo. Hay unas historias y unas relaciones muy complejas y en tratar de entenderlas también hacía como la reflexión, ¿no? El proceso de yo querer entenderlas, yo querer contarlas, la profe que me orientaba, las personas que me contaban, igual yo también les explicaba mucho sobre lo que revisaba, sobre lo que yo pensaba, quería saber ellas qué pensaban y a veces me tiraban preguntas porque, por ejemplo, en la historia de Sara y Camilo, ellos no tenían, incluso después de que les pasó, ellos son la historia, la última historia, la de los chicos que quieren abortar, pero están en un pueblo muy lejos y ellos incluso después de esa experiencia, ya el día que me estaban contando las cosas, no sabían muchas cosas que pudieron haber aprendido y que pudieron haber hecho de su vida algo distinto. Entonces, el por qué nunca lo supieron, o sea, eso no es una tarea de una sola persona, sino de toda una comunidad, de todo un sistema educativo, bueno. Entonces creo que esas preguntas y hacerme hacer esas preguntas, compartirlas con la gente, era el proceso de siempre estar pensando, de estar conociéndome y sabiendo yo qué postura podía tomar. Uh-huh. En algún momento, o sea, en algún momento te sentiste quebrada porque, o sea, con los relatos que te contaban, yo, por ejemplo, una vez una compañera me contó algo y las dos nos pusimos a llorar. Sí, sí, claro que sí. Hubo una historia muy triste que me pareció muy difícil porque yo le dije, no, vamos, me la contaron unos amigos, yo les decía como que no, vamos a poner una denuncia,
no sé, porque eran entornos en los que pasa por la confianza, ¿no? Cuando alguien de tu familia te hace algo, pues como que querer influir en eso, pues era muy difícil. Yo quedaba muy frustrada, como muy, bueno, pues voy a hacer el trabajo, voy a hacer el cómic, con la intención de que eso no siga pasando, ¿no? Para aportar algo, porque igual que, o sea, me sentía muy maniatada, muy de que la verdad no podía hacer mucho más que lo que ya estaba haciendo por las personas que me contaban algunas historias. Pero sí, tocaba ponerse a llorar ahí con la gente. Había historias muy difíciles. Claro, el cómic como respuesta a una acción para poder, no sé, querer no solamente catalizar todo eso que uno va escuchando, sino también querer transformar de alguna manera. Sí, eso era básicamente el objetivo del cómic, es contribuir al reconocimiento de unos derechos para que esos derechos, ya conociéndolos, podamos, pues sea más sencillo ejercerlos, defenderlos, todo, bueno, todo lo que conlleva el hecho de que existan. Entonces, al final yo dije, sí, eso es lo que yo puedo hacer, lo que está a mi alcance. Entonces, pues muy triste, muy indignada, muy frustrada, muy bloqueada, porque yo decía, no sé cómo contar estas otras cosas sin contar esto que ya pasó, porque a veces la gente me contaba una sola historia, pero esa sola historia tenía como unos antecedentes de muchas otras historias o muchas otras experiencias que habían pasado antes de llegar a los momentos que se cuentan en el cómic. Entonces, pues era difícil también hacer el límite, ¿no? Decir, bueno, ¿qué voy a contar en el cómic y qué se va a quedar por fuera? Entonces, Es la pregunta que está haciendo Javier, cómo delimitadas qué aparecía y qué no. pues bueno, eso era con el tratamiento creativo, ¿no? Entonces, primero yo hice como unos formatos en los que hacía como una biografía de los personajes de los que quería hablar y sobre las personas que aparecían, bueno, los personajes que aparecían en el relato. Entonces, no que aparece una médica o que aparece la prima, la amiga, el novio, bueno, y les hacía a todos como unos perfiles. Entonces, bueno, cómo son, qué les gusta, qué experiencias han tenido, cuáles son sus sueños, cuáles son sus proyectos de vida. Y como que les da unas categorías de heterosexual, bisexual, homosexual, rural, urbano, de tales edades. Eso pues es como detrás, tras bambalinas del cómic, pero digamos que todos tenían eso. Que te sirviera visualmente también esas Uh-huh. características. Sí, y y ya me ponía a hacer como un modo de inicio, nudo y desenlace, entonces muy aristotélico. Entonces, no, pues al inicio pasa esto, el nudo es este es el problema, aquí sucede esto y esto, y el desenlace es este. Y le sacaba como el objetivo de esa historia dentro del trabajo y pues con el objetivo grande del trabajo, que era contribuir al reconocimiento de los derechos. Entonces, bueno, los derechos son un conjunto y no se pueden dividir, o sea, no es como que este derecho sí, este derecho no. Si te vulneran un derecho, te vulneran todos los derechos. Entonces, pues sabía eso, pero para efectos de calidad en el servicio, incluía como que unas categorías, ¿no? Entonces, hay un derecho que es el derecho a la privacidad sexual y en este relato ese derecho se vulnera muy evidentemente, ¿no? Entonces lo metí ahí. Y así fui haciendo con todos y ya con eso definido, pues cuadraba mejor las historias. Entonces, esto puede pasar, esto no, esto pasa, pero no se cuenta, o se utiliza algún recurso narrativo para contarlo, como el paso del tiempo, la angustia, todo eso que uno cuenta oralmente cuando se confiesa con alguien, conversa con alguien, dialoga con alguien, cómo se convierte al lenguaje del cómic. Entonces ahí también trabajé con el referente de El arte invisible, cómo se hace un cómic, el de Scott McCloud. Digamos que ese cómic fue una luz grandísima porque me ayudaba a entender cómo se trabajaban esas cosas o cómo pasar de la oralidad a lo gráfico. Fue muy útil ese. Fue también de probar, ensayar, quitar planchas, cambiar viñetas, hacer, deshacer para que la historia tuviera sentido. Ujú. Acá preguntando un poco, que viene muy al lugar la pregunta de Javier es,
que vimos que los desenlaces eran abiertos, ¿sí? No es como un final en donde ya uno queda, ese es el final, sino que uno dice, ¿y qué habrá pasado después? Eso nos gustó mucho porque nos invita a participar al lector, de uno poder pensar qué pudo haber pasado. Entonces, también preguntarte de cómo hiciste para escoger estos enlaces, para decir hasta aquí cuento y ya de ahí para allá. Pues digamos que metiéndome mucho en las historias, ¿no? Estaba muy comprometida con los relatos y, y digamos que eso también me ayudó bastante la profe y la profe Andrea, que es la directora del trabajo. Ella me decía, bueno, ¿y qué quieres hacer con los finales? ¿Quieres que la gente ya sepa qué va a pasar o piensa en el objetivo pedagógico del trabajo? Bueno, me hacía preguntas. Ella me hacía sugerencias sutiles y yo tenía que agarrarlas en el aire a veces, ¿no? Entonces yo, la idea del trabajo es que haya un objetivo pedagógico, ¿no? Y eso implica que la gente que lo lea tenga que pensar en las cosas que está leyendo y tenga que, o sea, relacionarse directamente con eso. Entonces, interpelar a los lectores a veces es o muy evidente o o sea, puede ser muy fácil de hacer y no tan efectivo, o puede ser algo más sutil. Entonces, digamos que cuando llegábamos a los momentos más difíciles, por ejemplo, cuando yo decía, bueno, así ya la está acosando su exnovio, ¿y qué es lo que va a pasar, no? Pues yo Que la cosa asumí, más de una vez. yo me sí, entonces yo conozco la historia, yo sé lo que pasó, sé cómo fue la sensación de ella, pero no, digamos que también fue como un salvavidas gráfico, porque yo decía, ¿qué me voy a poner a dibujar todo lo que les puede haber pasado? Sí, igual la gente puede coger la idea sin necesidad de que yo se lo diga y ya queda a una decisión de cada uno. Ah, que usted lo lee y no quiere que le pase nada y se va a quedar en que no pasó nada, o bueno, que hayan pasado otro tipo de cosas, cualquier cosa es decisión del lector. Entonces fue una manera de darles también como una oportunidad de comprometerse, no comprometerse, sino de relacionarse con el trabajo y tomar también decisiones ellos. El cómic más adelante viene con una pequeña cartillita. Pues digamos que a veces está enfocado a trabajo también con profes y con estudiantes y que se pueda discutir el tema en muchos espacios. Entonces viene con una cartillita y en la cartilla ya hay preguntas que no son, nunca vas a tener una respuesta, sino que la idea es que uno mismo la llene, es como interactiva en ese sentido. Entonces, digamos que para compensar o que hubiera relación entre la cartilla y el cómic, pues se trabajaban ese tipo de finales. Los escogimos, o bueno, los escogí haciéndolas muchas veces, ¿no? Digamos, primero yo había hecho las sombras, las siluetas, también algo sugestivo más que literal, pero al final resolví los finales oscuros y los finales abiertos para que la gente participara. Digamos que no sé en qué momento fue que lo decidí como que así va a ser, pero sí fue todo el proceso. Hizo parte del pensar cómo vamos a hacer que esto termine, porque igual la vida de todos los personajes siguió, bueno, las personas reales siguió después de eso, les pasaron un montón de cosas, entonces también tiene que ver con ponerle final a la historia y permitir a los lectores que participen de alguna manera. Mira que tú manejaste muy bien todas esas sutilezas desde la manera en la que narrabas, por ejemplo, los sucesos cuando ocurrían, pues, ocurrían cosas graves, uno ya sabía, ahí va una página negra. Entonces ya uno la coge y es una manera muy sutil de hacerlo y muy bien hecho porque hemos visto cómics que cuando tratan relatos muy fuertes lo muestran todo o sea, y es súper complejo y yo creo que lo manejaste muy bien, aún siendo relatos tan delicados. Creo que también hacías cosas como que, por ejemplo, dentro del el guión que ya tenías con las viñetas, luego cuando ibas a dibujar aparecían otras viñetas que no estaban dentro del mismo guión, entonces ibas también creando cosas distintas mientras ibas dibujando. Y me pareció, por ejemplo, algo muy interesante de que uno sabe que, por ejemplo, hablando de Silvia, Silvia es una mujer de escasos recursos y no dijiste nunca en ningún momento del relato Silvia es de escasos recursos, sino que sutilmente uno lo entiende.
porque no se puede llevar a su hijo, porque tiene que estar visitándolo, porque la mamá lo cuida, porque no tiene dinero para quedarse en un hotel, sino que tiene que esperar a que la atienda el ex, donde nos damos cuenta de hecho que muchas veces el mismo ex la ha acosado varias veces y no solamente es esa vez, con simplemente una frase. Ya le dije que, ya hemos hablado de Hemos esto antes. hablado. Digamos que sí, eso fue como de echarle mucha cabeza, porque pues digamos que yo hice el primer guión y era larguísimo, ¿no? Eso era un montón de planchas y de viñetas y de cosas. Incluso se mostraba a Silvia trabajando en la ciudad, pues mientras estudiaba y trabajaba, perdiendo parciales o haciendo exposiciones. Y, y de alguna manera ya viéndolos y haciendo la tarea de ilustrar las viñetas, yo me daba cuenta de que había cosas que sobraban, que no tenía que poner. Y la profe, la directora me decía, pues esto no es tan necesario, esto lo puedes quitar. De hecho, hubo varias que alcancé a dibujar ya listas y no las puse, que era cuando llegaba al pueblo y se bajaba del bus y el señor del bus le mandaba saludes al maridito porque digamos que de alguna manera en el pueblo ella sigue siendo la mujer de él, así no tengan nada que ver ya. Bueno, había muchas cosas que yo quería que quedaran, pero digamos que a manera de abstraer la historia, de poder condensar muy bien el trabajo, pues eso fue lo que tuve que ir descartando. Y eso pasó con todos los relatos. Creo que el más largo que salió fue el de Daniel, porque ese tenía muchos momentos y terminar ese fue el de los más difíciles, porque a pesar de que en la historia él se va y sale llorando y digamos que es como el proceso de la catarsis, de saber que eso va a seguir sucediendo, yo tuve momentos en los que me ponía a dibujar, las veces en las que volvían y volvían a terminar y volvía a pasar lo mismo, pero todo eso en realidad no era indispensable para entender el relato. Y yo darme cuenta de eso fue haciendo las cosas para poder percibirlo, porque a veces en el guión uno no se da cuenta. Y yo era muy reacia a hacer guiones porque pues yo tenía la idea de que con el storyboard ya ahí estaba todo. Pero entonces, como que uno de los consejos que me había dado un profe era que uno hace los guiones no para basarse en ellos, sino para poder hacer los cambios. Si no tienes un guión, ¿qué es lo que vas a cambiar? Nunca vas a poder hacer ningún cambio porque en realidad no tienes nada. Entonces, fue como de aplicar muchas cosas que había aprendido. Y también es que es un reto porque muchas veces hay personas que no prescinden de lo que ya tienen hecho, entonces lo siguen manteniendo y uno poder decir no, o sea, esto no queda y no pasa nada, va a quedar mejor de esta manera, también es un acierto, o sea, no creas, porque hay veces que las personas ponen un montón de cosas, eso queda súper largo pero realmente no queda lo que tú dices, como condensaba muy bien la historia. Y eso también es un acierto que encuentro en tu trabajo. Muchas gracias. Pero El, también responde al hecho de que digamos que tenía muy poco tiempo, ¿no? Porque cuando uno tiene un trabajo de grado, uno tiene una resolución que te va contando los días y bueno, es como más estresante, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrían muchas otras cosas para poner o los otros capítulos que quería incluir, pero no me daba el tiempo del trabajo. Y de hecho también a veces se me ocurre, últimamente he tenido la tentación de completarlas, bueno, no completar, sino hacer los capítulos que no hice, porque yo siento que los que ya están cumplen con sus objetivos, ya hay que dejarlos que sigan, pero sí me pasó que fue muy difícil descartar algunas cosas que ya había dibujado, que sentía que estaban lindas, que yo dije, ay no, esta escena me quedó qué súper pesar. bonita, ¿cómo la voy a quitar? Sí, me pasó eso mucho. Tan bonito que me quedó el dibujito. Ajá. Eh, oye, hablando de esto de queremos verlos, ¿vas a sacar alguna otra parte? Pues yo espero que sí. De hecho, con Javier, él me había mandado hace poco un trabajo que tiene y yo lo he estado leyendo y le he estado echando cabeza porque me pasa que yo no soy ilustradora, ¿no? Yo insisto mucho en eso, de que no, pues es la primera vez que tomo como esa aventura de poder hacer algo que me gusta sin tener muchas bases y sin saber muchas cosas, siendo muy novata en el asunto, pero sí me gusta mucho. Y entonces leyendo lo que me había mandado Javier,
pues yo decía, no, puede ser así o puede ser así. Entonces comenzaba como allá, o sea, como involuntariamente, ya estaba pensando en cómo podía verse ya dibujado. Entonces espero que sí, yo creo que las ganas me van a poder más que el miedo a arriesgarse. Uy, vean Javier, ya tiene dibujante. Y Javier estaba preguntando si era la primera estudiante en hacer investigación, creación con cómic. No sé si la primera, yo creo que no, porque unos compañeros de mi misma corte también trabajaron en el mismo, un tema con cómics, digamos que lo propusimos juntos en el diseño del proyecto. Ellos lo sustentaron hace como, yo sustenté como en agosto, ellos sustentaron como en mayo. Y ellos hicieron un trabajo sobre especismo, especismo como de animales y personas. Que yo la verdad no sé muy bien, pero sí sé que ellos tenían un enfoque animalista, ¿no? Entonces, como a veces uno cree que una zarigüeya, un chulo o bueno, tantos animales son inferiores a un perro, a un gato, o bueno, ellos son veganos, entonces las gallinas, las vacas y esa relación, esa jerarquía que hay entre los animales, ¿no? Entonces, sé que el trabajo de ellos fue un cómic al respecto, que trataba también como de proponer una sensibilización sobre esos animales y sobre esas diferencias que hacemos, pero que no percibimos. Ellos no lo ilustraron, ellos solo hicieron el guión, pero sí consiguieron un chico que estuvo dispuesto a hacer las ilustraciones. Entonces también quedó muy chévere y también les fue muy Se bien. graduaron con el guión. Sí, también. No, pero digamos, se graduaron, ellos hicieron el guión, pero dentro de su propuesta estaba ya también la ilustración, que fue con otro chico, eso se permite. Entonces, digamos que no había problema. Y yo creo que se gradúan ahorita este mes. Sigamos haciendo las preguntas de Javier. Normalmente se piensa que el objetivo pedagógico sacrifica la narración. En tu trabajo, la narración cumple el objetivo sin perder la expresividad. ¿Cómo manejaron la pedagogía? Bueno, digamos que allí entran otro tipo de clases de formación que yo he tenido en la carrera y tiene que ver mucho con las teorías de la comunicación, ¿no? Y con cómo entra a funcionar a veces esa manera de enseñar en la que el profesor o la persona que tiene el conocimiento es superior a los estudiantes que no saben nada. Entonces, hay varios cursos en la carrera que tratan de rebatir esa percepción, ¿no? Entonces uno lee a Paulo Freire, a todos los teóricos de la decolonialidad, bueno, como que hay unos materiales muy fuertes al respecto en la carrera y ya uno como con ese bagazo, con todo eso que se le queda a uno como profesional o como estudiante, como persona, pues eso se manifiesta en los trabajos que uno propone. Entonces, yo digamos que apuesto mucho por esa pedagogía que busca una liberación de la gente, o sea, no como que no que suprima a las personas y que las haga sentir tontas o que no saben o que no tengan confianza, sino una educación que de alguna manera enriquezca a la gente y valore lo que ya saben. Entonces, digamos que esa perspectiva sobre lo que es la pedagogía en el trabajo fue la que me ayudó a hacer que los lectores participaran activamente, porque igual todos estamos en capacidad de entender lo que pasa, todos podemos escoger qué queremos que suceda con el relato, o qué no queremos, o qué queremos obviar, o qué no queremos ver. Y todos tenemos experiencias personales que pueden ser similares o no a las que hay en el cómic. Entonces, pensarlo así creo que fue lo que hizo que los desenlaces fueran como fueran y la intención pedagógica también estuviera abierta a que la gente se expresara. Entonces, la cartilla que hay, que es como el soporte pedagógico fuerte, lanza como ideas. No, porque Silvia no se enfrentó con Carlos cuando él la estaba acosando. Entonces da unas opciones. No, porque es boba. O si usted quiere creer que ella es boba y que fue por eso, pues es una decisión que usted toma. O porque tenía mucho miedo, o porque no quería quedarse sin dónde pasar la noche, o porque era el papá de su hijo y hay una relación ya muy fuerte como un estigma sobre ellos dos, o bueno, lo que a usted se le ocurra, aquí queda el espacio para que lo llene si se le ocurre otra cosa. Entonces, digamos que pensar la pedagogía como algo en lo que una persona
participa abiertamente, se expresa y puede pensar críticamente sobre eso, pues fue lo que hizo que el trabajo pues tuviera ese ejercicio de que lo narrativo no se desplazara por el hecho de que uno quisiera ser muy didáctico o muy explicativo con las personas. O sea, yo creo que todos entendemos a distintos niveles las cosas. Entonces, un niño chiquito, él puede pensar algo diferente al respecto, pero igual va a tener unas ideas sobre eso. Y si es una persona ya grande, formada, educada, que ha tenido sus propias experiencias, va a tener otra perspectiva, pero el relato es el mismo y se presta para esos diferentes niveles de aprendizaje y de conocimiento. Y es que tú entiendes las cosas súper, o sea, para hacer tu primer cómic, yo creo que entiendes las cosas muy bien porque uno ve muchas veces esos trabajos que se han hecho donde se subestima mucho al lector. Y entonces es una explicación, o sea, unas cartelas grandísimas donde es lleno de información que realmente no aporta mucho a una narrativa. Y o sea, pareciera que tuvieses bastante experiencia dentro de estos procesos. Te quería preguntar si dentro de el trabajo que hiciste, sentiste que tuviste influencia de Satrapi, Sí, 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 claro. principalmente de ella. Sí, yo siento mucho eso. Con ella hay un cómic que me gusta mucho, muchísimo, que es Pollo con ciruelas. Me parece que es una historia demasiado simple y demasiado linda. O sea, yo me gocé mucho leerla y la he leído más de una vez y hasta busqué esa película que hicieron, pero no la he podido ver. Porque me gusta el hecho de que el relato pasa en la cabeza de él, pasa en sus recuerdos, pasa en esa habitación y en sus alucinaciones, pero todo eso, digamos que no se requiere de muchos detalles gráficos, de fondos así súper realistas, sino de cosas muy, muy bien contadas. Y creo que ese es como el poder que tiene las diferentes maneras de ilustrar, ¿no? Tú puedes hacer algo muy detallado y Alan Moore es el padre de unos trabajos, bueno, él hace los guiones, pero digamos que sus novelas gráficas trabajan con un nivel de ilustración altísimo y uno igual se involucra con esas historias, pero con Satrapi pasa que es sencillo, es blanco y negro, son líneas y sombras y es un manejo de la ilustración que destaca como esa expresividad que deben tener las cosas para que uno las entienda. Entonces, digamos que Pollo con ciruelas ha sido el cómic que a mí más me gusta, que más me leo y me vuelvo a leer y me gusta y me encanta. Pero también me pasó que yo leí Bordados, que digamos que en ese ya cuenta las historias que escucha cuando se quedan en la casa las mujeres que cuando van a tomar el té se ponen a bordar mientras los hombres están pues, discutiendo otras cosas, como que hay una segregación, pero esa segregación tiene cosas positivas y es todo lo que ellas conversan. Entonces, digamos que Bordados fue el que me inspiró, el que me animó, el que me ayudó mucho a pensar lo que yo quería hacer. Desde la cotidianidad. Exactamente. Entonces, sí, ahí hay mucha influencia de ella y fue una de las, digamos, autoras que más leímos en el curso de cine y cómic que les digo. En ese leímos, bueno, había lecturas obligatorias y lecturas optativas, o sea, había como una bibliografía muy amplia y uno escogía cuál quería leer. Igual la profe te mandaba, si tú querías alguno que no te trabajaba en la clase, ya te lo compartía. Entonces leímos varios, uno español que se llama Andando, que era sobre la crisis económica en España, leímos El Gourmet Solitario, leímos El Club de la Pelea, B de Venganza, bueno, un montón de cómics, unos muy canónicos, muy famosos, otros no tanto, pero fue muy chévere y creo que de ahí fue que yo saqué muchas ideas, ¿no? Porque también después de eso, y me di cuenta que los cómics son muy costosos cuando uno los quiere comprar, muy costosos para uno, ¿no? Porque en realidad lo valen, ¿no? Podrían valer mucho más. Me metí al Banco de la República y me dice eso, bueno, aliada, amiga, socia, no sé cómo se llama. Y yo Afiliada. me iba al Banco de la República y sacaba todos los libros que pudiese, los pedía de la Biblioteca de Bogotá, bueno, tantas cosas, y los leía en la casa.
Entonces, diga, esa era mi estrategia para leerlos, buscarlos por todas partes. Y también llegué a leer cómics, bueno, no sé si sean cómics, no sé cómo es la categoría, pero los que hace Shaun Citan, es que se llama, el que hace Inmigrantes, él nunca pone ninguna palabra, ¿no? Todo es lo que puede Silente. decir es la imagen. Entonces, de alguna manera eso también era como que si este tipo pudo contar semejante historia sin poner una sola palabra, si nosotros podemos entender el mundo sin hablar, pues cómo no va a poder pasar eso en los cómics también o en lo que yo quiera hacer. Entonces, obviamente no iba a ser como Chauncey, era como todas esas influencias que uno tiene. Sí. Em, Tú hablas dentro del informe que tu producción, o sea, que Sexuales se enmarca en una narrativa de no ficción. No sé si tú de pronto entiendes no ficción asociada a cómic documental, cómic histórico, o si haces alguna diferencia o cómo ves eso. Bueno, la idea de la no ficción, pues yo había escuchado antes de hacer el trabajo de no ficción en otros aspectos, ¿no? En audiovisuales que son de no ficción, como los documentales, bueno. Pero digamos que haciendo la investigación al respecto, traté de hacer una definición que, que aportara al trabajo, ¿no? Entonces, estas historias no me las estoy inventando, no son ficción como tal, son cosas eh, reales que le sucedieron a alguien, que alguien me lo contó y yo lo trabajé creativamente. Entonces, la parte de la no ficción la vinculé también un poco con el trabajo que hace Joe Sacco, que él va y, por supuesto, él hace en uno de los libros que tiene, hace como una definición sobre lo que es el periodismo. Entonces él dice que en realidad eso que él dibuja es lo que él está viendo y también pasa por su subjetividad, pero pues digamos que él trata de ser consciente y responsable de eso. Y se vuelven de no ficción por el hecho de que yo sé que esas cosas no son mentiras, hay unos soportes, hay una investigación, hay unas experiencias de unas personas que vivieron eso y obviamente no fue tal cual como yo lo dibujé. O sea, hay mil cosas que pueden haber sido completamente distintas, hay personajes que yo cambié, hay personajes que omití por completo y no los puse en el trabajo. Pero digamos que la parte de la ficción y la no ficción hay como una línea muy delgada que las separa, ¿no? Porque ambas se alimentan de la otra, ¿no? Entonces, digamos que yo no inventé nada de lo que está como tal, pero sí trabajé sobre una base ya construida. Entonces, creo que esa fue la diferencia que hice. No fui tan rigurosa con eso porque me daba mucho susto porque yo decía, no, yo no, esta diferencia tan sutil, tan complicada, no sé cómo poder abordar esa idea. Y de hecho uno de los jurados se metió por ahí, él me dijo, no leí nada en tu informe sobre la no ficción y deberías ponerlo. Bueno, entonces yo ya lo tenía antes, había pensado algo al respecto, pero, pero como que estaba insegura, por eso nunca lo puse porque me parece que es muy complicado y yo no siento que tenga como las herramientas o el conocimiento o la experiencia al respecto para poder decir esto es no ficción o esto sí es ficción, porque me parece que es una vuelta enredada. Pero, pues yo igual saqué un apartado muy chiquito sobre la no ficción y sobre algunas ideas que entendía y como traté de hacer esa concepción propia que tengo de no me invento nada, esto pasó, pero hay un tratamiento narrativo sobre esa base. Eso es lo que yo traté como de explicar y de definir, pero me sigue pareciendo complicado. Claro, pero es la necesidad misma de los mismos académicos de querer Ujú. hacer esa línea, ¿sí? Cuando realmente pues es eso, complicar, es complicarle, y a eso me refería yo, que cómo hacías para mediar este proceso de investigación, creación con esta investigación tan tradicional y cuadriculada de estar entablillados en la academia y entonces hablar de este tipo de términos. En la
En el informe también decías que habías escogido 6 relatos, luego decías que 5 y luego quedaron 4. Sí. Bueno, 6, porque primero yo contaba mucho con el de la chica que les digo, que ya luego me dijo que no, ni quería, bueno, horrible. Claro. Entonces ahí ya uno se descartó y quedaron 4, pero en realidad son 5, porque Sara y Camilo, que son un solo relato, son 2 experiencias diferentes. Ah, ya. Esa es como la carta maestra, pero en realidad, pues yo me imaginaba 10 y yo tengo todavía anotados otros relatos que no son tan explícitos, digamos, hay uno sobre una profesora, eh, un personaje que es una profesora de un colegio de acá de Popayán que a las niñas les enseñaba cómo ser buenas esposas, cómo cuidar a los hijos y que tenían que estar siempre muy guapas porque en cualquier momento se podían encontrar con el amor de su vida con el que se iban a casar y él podría ser un presidente y ellas podían ser la mujer del presidente. Entonces eso los enseñaba la profe y escuché muchas historias de las estudiantes de la profe. Entonces, digamos que esa era como una historia de descanso en el relato, porque pues no hay una vulneración de derechos directamente, pero ella desde su manera de orientar a las personas por los caminos de la vida, pues pasa por encima de las libertades o las cosas que ellas puedan decidir. Es un colegio de monjas y la profe no es monja. Pero entonces digamos que estaba como ese personaje y yo quería hablar de ella porque pues ella se cree su historia y eso está bien, así es ella, pero digamos eso influencia mucho a las estudiantes. Una de las estudiantes fue una de las chicas que me contó esa historia, entonces yo quería hacerla en el relato de la profe chiquita y hacerla ya grande en su propio relato y que la línea narrativa pues estuviera en ambas historias. Y bueno, se me ocurrían muchas cosas con las otras historias, por eso es que al final tocaba ir cortándolas. Por eso es que vamos a ver otra parte. Parte de... Ay, sí, ojalá. Eh, que no digas el nombre del colegio porque si no nos toca No, cortar cosas secreto. de vida. ¿Cuál colegio? Te quería, ay, se me olvidó, te iba a hacer una pregunta más chévere. Bueno, voy a hacer esta. ¿Qué cómics conoces colombianos? Porque vi que citaste alguito de Estefanía Nao, que ella pues se mueve mucho en la parte del cómic en Colombia, pero no sé si conozcas algo más de las producciones en Colombia o si de pronto algo en Colombia tengas como referente, no sé. Pues bueno, allí me pasa es que yo siempre he sentido que como que uno no alcanza a conocer tantas cosas, ¿no? Acá deben pasar un montón de experiencias de autores, de trabajos, pero siempre es difícil que lleguen hasta uno, ¿no? Yo de acá conozco, es que no me sé los nombres, pero sé el que hizo dos Aldos, uno, y él ha hecho varios. Henry Díaz y Pablo Guerra, sí, ¿cierto? Esos yo estuve buscando, los estuve leyendo, estuve viendo también unos que han hecho, bueno, esto no sé si aplica, pero a veces en El Espectador o cosas así han sacado como narrativas con cómics y eso te llega como unos nombres, unos autores. Esos los conozco. Me pasa, digamos, con Ana María San Clemente, que hablaron con ella es paisana, la conozco, entonces con Ana María. ¿Son amigas de qué? No, ella no me conoció a mí, pero yo sí. Lo que pasa es que Sí, ella es hija de porque un amigo de mi mamá y mi mamá nosotros es le súper preguntamos, amiguera. ay, ¿tú conoces a Laura? Y ella dijo, No, ella no me conoce a mí, pero yo sí la conozco y a la hermana también desde chiquitas, porque ella tenía una banda, ella tocó en mis 15, ya ni sabe, pero yo sí lo recuerdo. Eso. Eh, ¿Qué más? Bueno, de Estefanía Nao, lo que leí de ella fue la tesis en la universidad, porque ella tenía el club allá en... sé que la tesis es de la Universidad de Manizales o de Antioquia, no me acuerdo. Y tenían el club y leí más o menos con las referencias que ella daba. Y pues a veces me meto en revista Blast a ver de qué se habla, sé de Pánico, que también creo que hablaron con la chica de Pánico. Leí uno, bueno, no lo leí, busqué información sobre uno que se llamaba Micromachismos, que tiene 2 volúmenes.
que sé que es de acá de Colombia. Y ya, pues muy poquitos, la verdad, es muy triste porque deben haber un montón de historias buenísimas que uno no alcanza a que lleguen hasta acá. Pero tú estás en el top. Pues sí. Bueno, Laura, nosotros por lo general hacemos solo el encuentro por una horita, pues para que no se Claro. alargue tanto el video cuando lo subimos a YouTube.